Bienvenidos sean todos a este vídeo, espero que las siguientes historias sean de su agrado. No olviden comentar y suscribirse a este canal para más contenido de terror y suspenso. El arte de Jacob Emory. Historias de fantasmas. No tenemos nada así por aquí. Tenemos la historia de Jacob, pero eso es lo más parecido que encontrarás. ¿Realmente quieres saber? Bueno, no se supone que te lo diga, pero está bien, solo no interrumpas. No tengo paciencia para eso. ¿Cómo describir a Jacob Emory? Bueno, supongo que podrías decir que era el tipo de chico al que nunca podrías prestar atención. Esto no quiere decir que fuera un chico malo, en ningún sentido. Muchas personas en este pueblo pensaban que era la persona más confiable para un trabajo extraño en el estado, pero nunca destacó realmente en nada. Era la prueba viviente de la afirmación, maestro de todos los oficios, pero no especialista en ninguno. Gran parte de esto se debía a su propia falta de voluntad. Se metía en casi todo lo que este pueblo le podía ofrecer, automóviles, operación de radio, administración de tiendas, lo que sea, pero nunca se comprometía con nada. Sus amigos y compañeros lo recriminaron varias veces, pero todos recibían la misma respuesta insatisfactoria: simplemente no era suficiente. No hace falta decir que sus amigos eran muy pacientes o simplemente nunca hablaban del asunto. Probablemente era inevitable entonces que Jacob se fuera al extranjero. No recuerdo a dónde fue, pero creo que Gertrude, que vivía al final de la calle, lo sabía antes de que falleciera. Tendrás que preguntar a alguien más si alguna vez te da curiosidad. En cualquier caso, nadie ni siquiera intentó detenerlo. Todos pensaban que un poco de viaje aplacaría su ambición o la alimentaría hasta que ya no fuera un problema. Demonios, incluso le hicimos una fiesta de despedida, lo cual me pareció bastante amable por parte de todos. De todos modos, estuvo ausente durante 6-7 años. No lo recuerdo. Tendrás que verificar eso con alguien más también. En fin, eventualmente regresó y había cambiado, obviamente. Era afable, enérgico, siempre sonriendo, y rápidamente todos descubrimos por qué. Nos mostró un recuerdo que había traído consigo, un palo sólido de color negro, del tamaño de un lápiz, pero con la textura de la tiza. Todos nos preguntábamos por qué algo tan simple provocaría tal entusiasmo en él, hasta que hizo su demostración. Tomó un trozo de papel y con este palo. Dios, tiene que haber una palabra mejor para eso, con este palo, trazó un círculo rudimentario. El círculo cayó y descansó en el borde del papel como una piedra. No salió del papel, pero interactuó con él como un antiguo proyector de cine en una pantalla. Hijo, sé lo loco que suena, y si quieres ser escéptico, puedes dejar a un viejo con su locura, pero sé lo que vi, incluso si todos han estado silenciándolo, y esa piedra que dibujó cayó. Jake incluso pasó el papel alrededor, y mientras se pasaba, rodaba a medida que el papel se inclinaba. Ninguno de nosotros tenía palabras para describirlo, demonios, que se podía decir. Pero él continuó dibujando demostración tras demostración para nosotros, figuras simples en diversos eventos y obras de teatro, haciendo de todo, desde pelear entre sí hasta formar pirámides humanas, perfectas, y todos pensamos que era increíble. Eso fue todo lo que necesitaba para seguir adelante. Anunció que planeaba hacer espectáculos para pagar el alquiler y la comida, donde dibujaría cualquier cosa que los miembros del público quisieran. De eso hablamos bastante, y finalmente nos convenció de que sería seguro, que sus dibujos serían éticos, que la práctica sería lucrativa y única, y que la atención no se iría más allá de los límites del pueblo. Pobre Jacob. Si no hubiera estado tan absorto en el momento, tal vez habría interpretado las señales en ese mismo instante y habría salvado al pobre desgraciado rompiendo esa terrible cosa por la mitad. Pero éramos jóvenes, todos lo éramos, y no veíamos ningún problema en animarlo con lo que todos considerábamos una experiencia increíble para compartir con los demás. Ahora bien, no tenía grandes conexiones de radio o televisión, y todavía faltaba una década para que llegara Internet, así que hizo lo que hacen todas las personas con un presupuesto limitado: publicitó su espectáculo con volantes. Quizás los volantes no signifiquen mucho para ustedes, los de la ciudad, pero en un pueblo pequeño, a veces llaman bastante la atención, y, además, los de Jacob se destacaban porque tenían pequeñas figuras saltando y haciendo cosas para captar la atención de la gente. Su primer espectáculo debió haber atraído a unas 60 personas, probablemente muchas más que eso. Y sus espectáculos eran fantásticos.
Alguien gritaba una escena de una obra de teatro o un sketch de comedia, y la mano de Jake volaba sobre una pared blanca como un pájaro. Había estado conteniéndose cuando hizo esa piedra, eso es seguro. Sus ilustraciones eran impecables y podía crear una figura humana increíble en cuestión de minutos. Ahora que lo pienso, no recuerdo que ninguna de sus escenas durara más de 10 minutos en hacerse. Todas eran escenas realmente bien logradas. No solo podías ver a un caballero cargando contra un castillo, Jake también dibujaba el interior del castillo como una tarta de bodas partida por la mitad, para que pudieras ver al caballero escalar las paredes, luchar a través de diferentes niveles hasta llegar al calabozo, luchar para salir con la princesa y luego saltar desde los parapetos del castillo hasta su caballo de escape, todo en completo silencio. No era realista, claro, pero eso era parte de su atractivo. Ninguno de nosotros esperaba algo real. Cuando una escena o un sketch terminaba, los personajes salían de la pared o él cubría la pared con pintura blanca. Eso era bueno de alguna manera, les daba a estos espectáculos un límite de tiempo, así que cuando terminaba con las 4 paredes de la habitación, todos sabíamos que el espectáculo había terminado hasta que la pintura se secara. Mientras tanto, Jake estaba cambiando de una manera negativa. Mencioné que, al regresar, estaba extremadamente enérgico. Bueno, esa energía, esa vitalidad o fervor, o como quieras llamarlo, nunca lo abandonó. Ni por un instante, más bien, parecía crecer en él y lo disfrutaba demasiado. Sus ojos se volvieron más abiertos, gradualmente dormía menos con el tiempo, sus declaraciones y opiniones se volvieron más radicales y frenéticas, y aunque nunca fue fácil de influenciar, estaba empezando a poner nerviosas a las personas que estaban a su alrededor. Pasaron 1 o 2 meses, y la audiencia de Jake creció como un incendio forestal. Casi todo el pueblo pagaba por ver el arte de Jake en acción, y tenía que alquilar lugares cada vez más grandes para que pudieran sentarse. Ahora no se detenía después de que una escena terminaba, pasaba directamente a la siguiente, ocupaba el siguiente espacio en blanco en la pared, a veces causando efectos intrigantes al hacer que las escenas se mezclaran, lo cual a la multitud le encantaba. El tema se volvió más salvaje e inmoral, los monstruos más extraños y creativos, los luchadores usando armas más imposibles, todo en aras del interés de la multitud. Jake se volvió cada vez más indulgente, lo cual atribuíamos al dinero, y se convirtió en bebedor y mujeriego. Por cierto, ninguna de estas cosas le quitaba esa vitalidad. Algunas de esas mujeres afirmaban que se despertaron en medio de la noche para verlo garabateando con ese palo en un bloc de dibujo con una sonrisa gigantesca en su rostro, y aunque la mayoría de ellas asumió que las estaba dibujando desnudas, hay rumores de que 1 o 2 de ellas pudieron echar un vistazo a ese bloc de dibujo. Esas pocas personas anónimas supuestamente dijeron que esos dibujos definitivamente no eran imágenes desnudas, pero ninguna de ellas, quienquiera que sean, dice que estaba dibujando. No te molestes en buscar los blogs de dibujo o los volantes, todos han desaparecido ahora. Me estoy desviando del tema, el punto es que él empezó a beber, y eso es importante, porque fue ese hábito de beber lo que eventualmente arruinaría todo. En la noche de una de sus actuaciones, mientras caminaba frente a su aclamante multitud, quedó inmediatamente claro para todos que estaba completamente borracho. Yo estaba en la primera fila y podía oler el bourbon en él desde 10 pies de distancia. El espectáculo comenzó, pasó por un montón de bocetos y escenarios que la multitud recomendó, cuando al final alguien pidió que se dibujara a sí mismo. Todos aclamaron la idea, supongo que se preguntaban qué pensaban sus creaciones de él, y finalmente accedió. No bien Jake terminó de conectar las 2 últimas líneas de su abrigo, todos y cada uno de los personajes, a lo largo de la vasta y expansiva pared, se detuvieron y miraron directamente esa ilustración. Los amantes dejaron de besarse, los payasos dejaron de reír, los robots dejaron de luchar contra los piratas, todo se detuvo y miró al dibujo de Jacob. La multitud casi instantáneamente se quedó en silencio. Recuerdo el rostro de Jake en ese momento, pálido, lleno de terrible comprensión de su error y buscando desesperadamente las latas de pintura blanca que olvidó poner antes del espectáculo. Y todos los demás estaban mirando al falso Jacob. Ese Jacob metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un palo negro propio y, mientras todos observábamos, dibujó una puerta. Empujó desde su lado y la puerta se abrió, permitiéndole caminar hacia el suelo del auditorio. El resto fue un pandemonio infernal absoluto.
La gente gritaba y corría hacia las salidas mientras los personajes de Jacob, tanto los que estaban en la pared en ese momento como los que habían salido antes de ser cubiertos, salían por su propia salida, lanzando pasteles, disparando láseres, lanzando fuego y veneno y cosas imposibles. Yo estaba lo suficientemente cerca de la salida como para escapar y solo eché una mirada hacia atrás. La escena me perseguirá para siempre. Jacob Emory estaba siendo arrastrado por sus creaciones dando patadas y gritando a través de la puerta que su copia había creado. El auditorio se incendió, obviamente, pero no tengo idea de cuántos personajes escaparon, qué le sucedió al falso Emory o cuántas personas murieron. El fuego atrajo al departamento de bomberos de las ciudades más cercanas a más de 100 millas de distancia, y a su vez trajeron a la policía, que trajo al gobierno, que silenció todo. Se llevaron los folletos y cualquier arte que Jake hubiera hecho, y obligaron a todos a guardar silencio o enfrentar detención de por vida. El incendio fue atribuido a un cigarrillo en la basura durante un partido de baloncesto, y todos eventualmente seguimos con nuestras vidas. Jacob fue hecho para nunca haber existido. En retrospectiva, me doy cuenta de todo. Jacob no estaba creando ilustraciones. Las ilustraciones no se mueven, mucho menos actúan o atacan, son simplemente imágenes que la gente ve, sombras que parecen cosas reales. Jacob estaba creando vida, cosas que realmente pensaban en alguna dimensión alternativa, usando un poder que nunca debió caer en manos mortales. Se embriagó con su poder. Su castigo probablemente fue bien merecido. Por cierto, el gobierno metió la pata en dos aspectos diferentes. Hicieron un trabajo excelente al silenciar a todos, pero las pruebas siguen existiendo. Las ruinas aún están allí, ¿sabes? Las ruinas del auditorio. Escuché que pronto comenzarán la reconstrucción, lo que eliminará cualquier evidencia que alguien pueda ver definitivamente, pero regresé una vez, varios años después del incendio, solo una vez. En medio de los escombros cubierto de cenizas, vi algo retorcerse. Miré más de cerca. Era la mano de Jacob Emory en la pared. Exactamente como había estado hace 3 años, sudorosa pero callosa, recuerdo, pero se agitaba constantemente, como si el cuerpo al que se suponía que estaba unida todavía se retorciera en llamas. Ese fue el primer error. El segundo fue esas creaciones. Como dije, no sé cuántas escaparon ni cuántas encontraron y atraparon los agentes del gobierno, pero solo diré esto: ¿recuerdas esos prados de hierba alta en las afueras de la ciudad? No vayas allí, nunca. Estabas preguntando sobre esas figuras blancas que has visto por la noche, ¿verdad? Esta ciudad no tiene historias de fantasmas. Si te ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo vídeo.